El caos absoluto ha estallado de forma oficial y las estructuras del UAE Team Emirates se están cayendo a pedazos ante los ojos del mundo entero. Lo que parecía una estrategia sólida para dominar el Tour de Francia se ha transformado en una pesadilla de proporciones bíblicas debido a una decisión egoísta, radical e inesperada de Tadej Pogačar. Las alarmas están encendidas en la alta dirección del equipo y los coches de apoyo no saben cómo contener una crisis interna que ha dejado a la escuadra completamente desarmada y sin opciones de salvación en las carreteras francesas. No estamos hablando de un simple desacuerdo táctico. Estamos hablando de una fractura total en el liderato que ha dejado al cuerpo técnico paralizado y con las manos atadas ante las cámaras de la prensa internacional. Pogačar ha roto el pacto de caballeros y su última exigencia ha sentenciado a muerte las aspiraciones del equipo. El ambiente que se respira dentro del autobús de la escuadra AVE es de puro terror deportivo. Fuentes internas de primer nivel confirman que el esloveno ha impuesto un ultimátum destructivo a los directores deportivos Mauro Gianetti y Joxean Fernández Maxim. Tadej Pogačar ha decidido cambiar los planes de carrera por su propia cuenta, negándose rotundamente a seguir las directrices que buscaban proteger el bloque en la alta montaña. Esta decisión caprichosa ha dejado a sus compañeros de equipo, incluidos los gregarios de lujo y las jóvenes promesas, no de desamparo absoluto a las puertas de las etapas más brutales y decisivas del Tour. La dirección deportiva se encuentra en una reunión de emergencia tratando de encontrar una salida a este laberinto táctico. Pero la realidad es demoledora. El UAE ya no tiene un plan de contingencia y la obstinación de su máxima estrella ha entregado la carrera en bandeja de plata a sus peores enemigos. La tensión en el pelotón internacional es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Mientras los fanáticos procesan el impacto de esta ruptura interna, rivales históricos como Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y el joven Paul Seijas ya han olido la sangre en el asfalto y preparan una ofensiva coordinada para destrozar al esloveno. Pogačar ha decidido jugar al todo o nada, despreciando el trabajo de sus mecánicos, directores y patrocinadores, convencido de que su talento individual es suficiente para aplastar a la competencia. Sin embargo, los analistas de rendimiento ya advierten que esta soberbia competitiva será su tumba deportiva en este Tour de Francia. La escuadra más millonaria del planeta se desangra internamente y el causante de este colapso histórico es el mismo corredor que juró llevarlos a la gloria eterna. Búnker táctico del UAE Team Emirates se ha convertido en un auténtico polvorín donde la telemetría y los datos de rendimiento ya no importan absolutamente nada. La decisión unilateral de Tadej Pogačar de romper la disciplina interna ha dinamitado por completo los puentes de comunicación con sus directores deportivos. Mauro Gianetti y Joxean Fernández Maxim contemplan, con total impotencia, cómo su líder absoluto ha decidido aislarse en su propia burbuja, ignorando las advertencias de los preparadores físicos y dejando al equipo sin margen de maniobra en pleno Tour de Francia. No existe vuelta atrás en este divorcio deportivo. Al rechazar las órdenes directas desde el coche principal, Pogačar no solo ha desprotegido su maillot, sino que ha condenado a sus propios gregarios a un desgaste físico innecesario y agónico. El autobús del equipo es un reflejo del caos, caras largas, silencios sepulcrales y un pánico generalizado ante la certeza de que la estructura más poderosa del ciclismo moderno avanza a ciegas hacia un desfiladero sin retorno. Mientras la guerra civil consume las energías del UAE, en los campamentos enemigos la celebración es absoluta y despiadada. Los directores deportivos del Visma Bike, del Soudal Quick Step y de las escuadras francesas han detectado la fractura de inmediato. Lo que la prensa internacional cataloga como un simple cambio de impresiones, los capos del pelotón lo ven como la oportunidad perfecta para ejecutar una masacre deportiva sin precedentes. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y el combativo Paul Seijas han establecido una alianza táctica silenciosa pero letal en la carretera.
3 fuerzas destructivas, 3 motores diseñados para la alta montaña que han decidido coordinar sus ataques para aprovechar el desamparo de Pogačar. Saben que el esloveno ya no cuenta con el respaldo incondicional de su equipo y que, cuando las rampas superen el doble dígito, ningún compañero saldrá a quemar la vida para cerrarle los huecos. La cacería humana ha comenzado de forma oficial y el objetivo lleva el dorsal número 1 a la espalda. El plan estratégico diseñado por este tripartito de rivales es de una crueldad matemática espeluznante. Remco Evenepoel será el encargado de dinamitar la carrera desde lejos, imponiendo un ritmo de contrarreloj individual en los falsos llanos y las primeras ascensiones para forzar al UAE a desmantelar su bloque de protección de forma prematura. Con los gregarios árabes completamente fundidos y eliminados de la ecuación, Jonas Vingegaard ejecutará su movimiento característico en los puertos de categoría especial, lanzando ataques sostenidos a umbral de vatios para obligar a Pogačar a responder en solitario, quemando todos sus fósforos psicológicos y físicos. Por si fuera poco, la presencia de Paul Seisas en los cortes intermedios actuará como un elemento de distracción destructivo, obligando al esloveno a tomar decisiones desesperadas bajo una presión mediática y deportiva insoportable. Pogačar está completamente cercado, atrapado en una jaula táctica de la que es imposible escapar sin la ayuda de una escuadra que él mismo decidió traicionar. Los mecánicos y el staff de masajistas del UAE observan con horror cómo la tensión psicológica está mermando la lucidez de su estrella. En lugar de recapacitar y buscar una tregua interna, Pogačar ha reaccionado con una actitud desafiante y paranoica, exigiendo que se revisen los radios y los sistemas de comunicación ante la sospecha de que sus propios directores están filtrando información sensible a los equipos rivales. La desconfianza mutua ha podrido el ambiente de la concentración por completo. Los corredores veteranos del equipo, acostumbrados a sacrificarse sin protestar, han dejado claro en privado que no están dispuestos a reventarse las piernas en el asfalto por un líder que los trata como simples peones desechables en su juego de ego individual. El UAE se ha quedado sin opciones de salvación porque su propio monarca ha destruido los cimientos de lealtad grupal, dejando la puerta abierta para que los lobos del pelotón internacional entren a destrozar el imperio. El impacto financiero y reputacional de este colapso ya ha provocado llamadas de máxima urgencia desde las oficinas principales en los Emiratos Árabes Unidos. Los patrocinadores principales no invierten presupuestos históricos para ver cómo su marca se convierte en el hazmerreír del ciclismo mundial debido a una rabieta de su corredor estrella. Se ha emitido un ultimátum económico brutal hacia la dirección deportiva, o consiguen someter la rebeldía de Pogačar en las próximas 24 horas, os congelarán los fondos de desarrollo para la siguiente temporada, provocando un éxodo masivo de talentos. Maxim se encuentra atrapado en el peor escenario de su carrera profesional, intentando mediar en una disputa donde las partes ya no se hablan y donde el odio competitivo ha sustituido a la estrategia deportiva. La ruina del UAE no se está forjando en las cumbres de los Alpes, sino en las reuniones clandestinas dentro de un autobús donde la censura ya no es suficiente para tapar el olor a derrota inminente. Mientras tanto, en la carretera, la coalición de cazadores sigue sumando kilómetros y confianza. Vingegaard ha afinado su motor al máximo, Evenepoel muestra una frescura física insultante, y Seisas está listo para actuar como el catalizador del caos definitivo. El pelotón internacional avanza con la certeza absoluta de que el cambio de guardia inevitable y que el Tour de Francia presenciará la caída más estrepitosa y humillante de un campeón en la era moderna. Pogačar se encuentra solo frente al peligro, despojado de su armadura táctica y con el cronómetro corriendo en su contra de forma despiadada. La confirmación del desastre es total y el desenlace de esta emboscada infernal promete dejar una huella imborrable en la historia del deporte. El rey del ciclismo está a punto de ser devorado por sus propios errores y por una jauría de rivales
que no tendrá la más mínima piedad a la hora de propinar el golpe de gracia definitiva. El pánico ha alcanzado niveles de alerta absoluta y las paredes del hotel de concentración del UAE Team Emirates se han transformado en el escenario de una guerra de espionaje y censura corporativa sin precedentes en la historia del Tour de Francia. Tras la desastrosa decisión de Tadej Pogacar, que dejó a la escuadra completamente expuesta, la alta dirección del equipo ha tomado la medida más radical, desesperada y violenta de toda la temporada: imponer una ley marcial de comunicación interna. Se ha emitido una orden directa y estricta desde los despachos de los directores deportivos para confiscar y bloquear todos los teléfonos móviles, dispositivos de comunicación y perfiles de redes sociales de los mecánicos, masajistas, auxiliares y corredores del equipo. Es un intento caótico y desesperado por silenciar la verdad, por evitar que los datos de telemetría y las discusiones a gritos que dividen el autobús se filtren a una prensa internacional que ya está rodeando el búnker árabe como esperando el colapso final de la dinastía eslovena. La tensión psicológica dentro de la plantilla es tan densa que resulta completamente asfixiante. Los corredores veteranos y los gregarios de lujo se mueven por los pasillos con el miedo constante a ser despedidos de forma fulminante si se descubre que han cruzado una sola palabra con el bando de los cazadores rivales. El autobús del equipo se encuentra fracturado de forma física e irreversible en dos facciones sumamente hostiles que ya ni siquiera se miran a la cara durante las cenas obligatorias. Por un lado, los fieles defensores del ala radical europea exigen un castigo para mantener el orden, mientras que el resto de la plantilla contempla con absoluto horror cómo la obsesión y el egoísmo de Pogacar están destruyendo el trabajo de preparación de todo un año, tirando a la basura millones de dólares en patrocinio por el simple miedo a ser superado en la montaña. El ambiente es tan tóxico que la dirección ha tenido que cancelar todas las conferencias de prensa programadas, aplicando una mordaza informativa total, para que el mundo no vea el rostro del caos que consume al UAE desde sus cimientos. Mientras el régimen de censura intenta contener los daños en el búnker árabe, la coalición enemiga formada por Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y el peligroso Paul Seixas sigue coordinando su estrategia destructiva con la precisión de un cirujano. Los directores deportivos de las escuadras rivales han saboteado las frecuencias de radio del UAE, enviando mensajes cruzados para desestabilizar aún más la frágil psicología que ya muestra signos visibles de paranoia competitiva. El esloveno está convencido de que su propio equipo técnico lo está traicionando, de que los mecánicos están alterando las presiones de sus neumáticos o saboteando los componentes de su bicicleta para favorecer una rebelión interna. Esta locura persecutoria ha destruido por completo la lucidez táctica del bicampeón del Tour, quien pasa las noches en vela revisando de forma obsesiva los videos de las etapas anteriores, buscando fallas inestes en lugar de descansar para las batallas brutales que se avecinan en los puertos de categoría especial. La gravedad de la situación ha obligado a los jeques y patrocinadores principales en los Emiratos Árabes Unidos a intervenir de forma directa en el conflicto. Un emisario de alto nivel con plenos poderes financieros ha aterrizado de emergencia en el campamento europeo con un ultimátum brutal metido en el maletín. La orden es clara, cortante y no admite ningún tipo de réplica. Si el desorden táctico y las rabietas de Pogacar provocan una humillación pública televisada en la próxima etapa reina, la corporación árabe ejecutará una cláusula secreta de rescisión de contratos, congelando los salarios de toda la estructura y disolviendo el equipo al finalizar la temporada. Maxine y Gianetti se encuentran en un callejón sin salida infernal, atrapados entre los caprichos destructivos de una estrella indomable y la amenaza real de una ruina económica que borraría al UAE del mapa del ciclismo profesional para siempre. La presión es tan monstruosa que los propios directores deportivos han roto a llorar de frustración en los coches de apoyo,
conscientes de que no tienen las herramientas para controlar el monstruo de soberbia que ellos mismos ayudaron a alimentar durante años. Por su parte, el ciclista francés Paul Seixas ha decidido echar más gasolina al fuego, utilizando declaraciones agresivas en los medios locales para terminar de demoler la moral del esloveno. Seixas ha dejado claro que el pelotón ya no le teme a la mirada de Pogacar y que la supuesta imbatibilidad del UAE es un mito del pasado que será enterrado bajo el asfalto en cuanto la carretera se incline por encima del 15% de inclinación. Estas provocaciones mediáticas directas han encendido una furia ciega en el corazón de Tadej, quien ha exigido a sus directores una estrategia de ataque suicida desde el primer kilómetro de la siguiente jornada, una locura táctica que va en contra de todas las leyes de la física y de la resistencia humana. El UAE avanza hacia la etapa reina completamente descabezado, con un líder desquiciado por la paranoia y una plantilla de gregarios que ya ha decidido bajar los brazos y dejar que los lobos devoren al rey en solitario. El impacto de esta conspiración censurada ha cambiado por completo el panorama del Tour de Francia antes que los corredores den la primera pedalada del día. La confianza que antes irradiaba el autobús del UAE se ha transformado en olor fétido a derrota inminente y pánico generalizado. Los rivales observan con una sonrisa macabra desde sus propios hoteles cómo la escuadra más rica del mundo se desangra internamente, víctima de su propia opulencia y de la falta de una autoridad real que fuera capaz de frenar el ego de su máxima figura. Las órdenes de censura militar interna han fracasado por completo, porque el miedo y la tensión en los rostros de los corredores son imposibles de ocultar ante las lentes de las cámaras de alta definición. La trampa está perfectamente colocada. La jauría de cazadores tiene los colmillos afilados a umbral de vatios salvajes, y el colapso final de Tadej Pogacar promete ser la masacre deportiva más espectacular, despiadada y comentada en la era moderna del deporte mundial. El imperio árabe se cae a pedazos, y ya no queda ningún plan de salvación capaz de detener la inminente ejecución en la alta montaña. El momento de la verdad ha llegado y la carretera se ha transformado en un auténtico coliseo romano sediento de sangre deportiva. Con la comunicación por radio completamente destruida dentro del coche del UAE Team Emirates y la ley marcial asfixiando la moral de los gregarios, la etapa reina del Tour de Francia ha arrancado bajo un sol abrasador que presagia la caída definitiva del imperio esloveno. Tadej Pogacar, cegado por la paranoia y la furia destructiva que arrastra desde las noches de insomnio en el hotel, ha cometido la locura táctica más grande de toda su carrera profesional: lanzar un ataque suicida, en solitario y sin un solo compañero de apoyo, cuando todavía faltaban más de 60 kilómetros para la línea de Met y 3 puertos de categoría especial por delante. Es una provocación directa a las leyes del ciclismo, un acto de pura soberbia que la jauría de cazadores rivales estaba esperando con los colmillos completamente afilados. El contraataque de la alianza clandestina ha sido de una violencia matemática y física sencillamente espeluznante. Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel ni siquiera se inmutaron ante el latigazo inicial del esloveno. En su lugar, ordenaron a sus respectivas escuadras imponer un ritmo de persecución asfixiante, un umbral de vatios salvajes que comenzó a triturar el asfalto y a desintegrar a los pocos corredores UAE que intentaban, desesperadamente, seguir la estela de su líder rebelde. La trampa se ha cerrado, con una precisión milimétrica, en las rampas más duras y críticas del segundo puerto del día, donde la pendiente superaba el 14% de inclinación. Fue ahí donde Paul Seixas ejecutó un movimiento demoledor, saltando desde el grupo de persecución como un proyectil para hacer de puente táctico y dejar a Pogacar completamente cercado, obligado a responder a 3 ofensivas simultáneas sin más armas que sus propias piernas agónicas. El escenario en la carretera es de puro terror psicológico para la dirección del UAE, que contempla la masacre desde el coche de apoyo, con las manos totalmente atadas y el rostro desencajado por la frustración.
Pogacar ha comenzado a pagar el precio de su arrogancia. El ácido láctico ha inundado sus músculos, su pedaleo se ha vuelto denso, pesado y agónico, y la mirada desafiante que antes aterrorizaba al pelotón se ha transformado en una mueca de sufrimiento extremo y desesperación absoluta. Vingegaard, con la frialdad calculadora que lo caracteriza, ha lanzado el golpe de gracia definitivo en el último kilómetro de la ascensión, rebasando al esloveno como si fuera un ciclista amateur y dejándolo clavado al asfalto, respirando pura agonía, mientras ve cómo la silueta del danés y de Evenepoel se desvanece en la densa niebla de la cumbre. La traición y el desamparo del UAE se han consumado de la manera más pública y humillante posible ante las cámaras de la televisión internacional, mientras Pogacar se ahoga en su propia miseria física, perdiendo minutos valiosos en cada curva del descenso. Sus propios compañeros de equipo avanzan a un ritmo compasivo en el pelotón trasero, cumpliendo la silenciosa de no arriesgar la vida que los trató como peones desechables. La soberbia ha destronado al rey, y la alianza de cazadores ha demostrado que el imperio millonario de la estructura árabe era un gigante con pies de barro, incapaz de sobrevivir cuando el ego individual destruye la lealtad colectiva. La masacre en la alta montaña es total, definitiva e irreversible, y el Tour de Francia se encamina hacia un desenlace caótico que cambiará los libros de historia para siempre. La ejecución deportiva se ha completado y el Tour de Francia ha presenciado el nacimiento de un nuevo orden mundial sobre el asfalto. Los kilómetros finales de la etapa reina se han transformado en el funeral competitivo del imperio intocable de Tadej Pogacar. Sin un solo gregario a su lado, despojado de toda la estructura millonaria del UAE Emirates, que él mismo decidió dinamitar con sus decisiones caprichosas, el esloveno ha cruzado la línea de meta con el maillot totalmente destrozado por el esfuerzo, la mirada perdida en el vacío y una pérdida de tiempo histórica que lo elimina de forma definitiva de cualquier opción de salvación en la clasificación general. La soberbia ha cobrado su factura más cara y dolorosa ante millones de espectadores que no dan crédito a la destrucción total del Titán. El búnker del UAE ha implosionado por completo tras el final de la jornada. Fuentes internas confirman que la dirección deportiva, bajo las órdenes estrictas de los patrocinadores de los Emiratos Árabes Unidos, ya ha puesto en marcha el protocolo de liquidación táctica. No habrá segundas oportunidades ni renovaciones millonarias basadas en el orgullo del pasado. La alianza destructiva de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Paul Seixas no solo ha ganado una batalla en la alta montaña, ha demostrado al planeta entero que la escuadra más rica del mundo es completamente vulnerable cuando el caos interno toma el control del autobús. Los cazadores han reclamado su botín y se han repartido el trono del ciclismo moderno utilizando la fuerza bruta y una compenetración estratégica impecable. El cambio de guardia ya no es una especulación de la prensa, es una realidad aplastante que se ha sellado con fuego y ácido láctico en los puertos más brutales de Francia. Mientras Pogacar se recluye en la soledad de su habitación de hotel, enfrentando las consecuencias de su ultimátum suicida, el resto del pelotón celebra el fin de una era de dominación absoluta. Las leyes del ciclismo han vuelto a imponerse con una frialdad matemática. Las carreras se ganan con las piernas y con la lealtad de un equipo, jamás con la arrogancia de un líder aislado. El imperio árabe ha caído de la manera más humillante posible y el ciclismo internacional abre las puertas a una nueva era de caos, fuego y rivalidad salvaje que ha dejado al mundo entero en un estado de shock absoluto.